Muy buenos días tengan todos ustedes, profesores, compañeros de este curso, personas que estén viendo este video. Es para mí un placer presentarles esta presentación sobre la psicología clínica en la sociedad mexicana. Vamos a ver los siguientes temas. Primero vamos a revisar la definición de la psicología clínica, luego un recorrido por la historia y surgimiento de la psicología clínica. Tercero, la situación actual de la psicología clínica. Luego, los métodos, modelos y procedimientos que se utilizan en la psicología clínica, las funciones del psicólogo clínico y diferencias con otros profesionales de la salud mental. Pues empecemos con la definición. Para esto es importante primero entender qué es la psicología. La psicología es el estudio del comportamiento humano en todas sus manifestaciones y contextos. Es una definición resumida de lo que abarca la psicología. Y la psicología clínica es una especialización de la psicología, la cual es un campo profesional especializado al estudio del comportamiento anómalo, o sea, las conductas que no son normales. Y por lo tanto, la psicología clínica se busca establecer un psicodiagnóstico y identificar un trastorno, analizar la condición psicopatológica y prevenir o remediar mediante tratamientos. El Tratado de Psiquiatría tiene una definición para la psicología clínica y esta definición indica que es aquel aspecto de la ciencia y la práctica psicológica interesado en el análisis, tratamiento y prevención de las incapacidades psicológicas humanas y en la mejoría de la adaptación y efectividad personal. La historia y el surgimiento de la psicología clínica, pues obviamente se remonta a la de la psicología por sí misma. La psicología, sus inicios vienen desde la filosofía, tiempos hasta de los griegos, pero se ha definido en el siglo XIX como el momento en que como disciplina se le toma su inicio, ¿no? Eso es en el siglo XIX, lo cual se le llama la institucionalización científica de la psicología. Y es cuando ya se le reconoce como una disciplina científica y cuando se empiezan a desarrollar con los conocimientos básicos y los conocimientos aplicados de la psicología que la igualan con otras ciencias, disciplinas, matemáticas, la química, la física, etcétera, ¿no? Y es en ese entonces, en esos momentos del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer los laboratorios que aplicaban el método científico. El más famoso, y es como el inicio oficial de la psicología, es el de Wilhelm Wundt en Alemania en 1879. Pero en esos años ocurrieron eventos importantes similares en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, James en Estados Unidos escribió el primer libro sobre la psicología que se llamaba Principios de Psicología. La APA, que es la Asociación Americana de Psicología, y es muy famosa, inclusive las referencias bibliográficas se hacen siguiendo sus procedimientos. Se fundó en el año 1892. Entonces, como podemos ver, en esos años, los últimos del siglo XIX, empezaron a surgir lo que se llama la institucionalización de la psicología. Ahora, específicamente para la psicología clínica, Ligner-Widmer en 1896, unos poquitos años después de que empezara ya la psicología como tal, hizo una definición de un rol clínico diferenciado al científico. También desarrolló el método clínico, más o menos como ya ahorita en el presente se utiliza, e inclusive en el año 1907 él fundó una revista de psicología clínica. Entonces, Leiner Wittmer se le considera como el padre o el fundador de la psicología clínica. En esos mismos años, similar a Lichtenfeld, Sigmund Freud, que es como un personaje más famoso en la popularidad de la sociedad, fue el que inició un método clínico, que realmente se le conoce como el psicoanálisis, el cual hizo una ruptura con el enfoque neuropatológico que venía del enfoque también biomédico de los problemas mentales. Posteriormente, ya empezando el siglo XX, empiezan las innovaciones psicodiagnósticas, se empiezan a generar una serie de pruebas, tests de inteligencia
que inclusive todavía hoy se utilizan, y test de medición psicológicas que se pueden aplicar al psicodiagnóstico. En esos mismos años iba ya generándose la corriente del conductismo, de la cual se extrajeron técnicas terapéuticas, principalmente con la perspectiva de cómo es que aprenden los humanos. Y esto da explicación a muchas conductas y comportamientos anómalos que fueron aprendidos, y por lo tanto desde el punto de vista de la psicología clínica nos permite entender mejor al momento en que llega un paciente y lo tenemos que identificar su tratamiento y darle su diagnóstico, perdón, y darles un tratamiento. En 1945 se realizó un modelo Boulder, que es básicamente son tres grandes etapas que todavía hoy se utilizan, que es investigar el origen de la conducta anómala, evaluar, que es diagnosticar también el estado en que se encuentra el paciente, y posteriormente la tercera es pues dar un tratamiento que le ayude a mejorar al paciente su condición. Eso es rápidamente, obviamente, estamos a nivel general. ¿Cómo vino la psicología clínica a ser una disciplina dentro de la psicología? Hoy los tratamientos psicológicos ya tienen probada eficacia terapéutica, y eso es muy importante, porque al origen de la psicología clínica, pues muchas cosas eran no tanto experimentales, pero sí no habían sido probadas de manera científica, que fueran métodos que se pudieran aplicar a muchas personas y que tuvieran éxito y resultados. Entonces, ya ahorita eso se sucedió en todo el siglo XX prácticamente, y ya se tiene un funcionamiento cognitivo, una mayor comprensión de los trastornos mentales. Cognitivo me refiero a lo que decíamos de ya sabemos cómo el ser humano aprende, y por otro lado, eh, la demanda social, o sea, la cantidad de personas y la prevalencia de los problemas mentales que hoy día existen es mucho más grande que lo que fue hace 100 años, hace mucho más antes, ¿no? Estos dos factores juntos han hecho que la psicología clínica también adquiera mayor prevalencia. Y por lo tanto también hay una orientación psicosocial, debido a que las formas de vida de la sociedad actual, lo que llamamos el estrés de las personas que vivimos en ambientes urbanos, sobre todo, este, vivir de cierta forma más aglomerados, etcétera. Esto también ha dado origen a entender que muchas conductas anómalas tienen orígenes que no son solamente internos a la persona, sino relacionadas a su contexto y a su entorno. Y otro aspecto importante actual de la psicología clínica es que tenemos mayor conocimiento sobre los determinantes personales, familiares y sociales de los trastornos psicológicos. Una que vamos a ver ahorita es que se ha estado ya estableciendo una diferencia entre lo que es un trastorno psicológico y una enfermedad mental. Eso es importante porque en el concepto biomédico de enfermedad, se vienen planteando ciertos como requisitos, o más bien como planteamientos que hay que observar para definir si una persona se encuentra enferma o no. Y esto no aplica en los trastornos psicológicos. El trastorno psicológico, existe una clara idea de cómo funciona la persona. Exige conocer cómo funciona una persona en la normalidad, dado que la psicología clínica se especializa en la conducta normal. Por lo tanto, tenemos que saber pues cuál es esa conducta normal, ¿no? Y por lo tanto, es un concepto más que todo funcional, que no implica causas fisiológicas u orgánicas de origen, lo cual sí es algo importante a explorar y observar en una enfermedad mental, que aparte supone una etiología y un tratamiento biomédico. ¿Qué métodos, modelos y procedimientos utilizamos hoy día en la psicología clínica? Desde los años 1950 se han venido estableciendo como especialidades dentro de la psicología clínica. Los años 1950 son importantes porque fue una transición en la sociedad, como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos contrató muchos psicólogos clínicos para ayudar en sus estrategias pues, de guerra. Y pues una vez que se acabó la guerra, había muchos psicólogos que fueron migrados a otras funciones en la sociedad, y ahí es donde fueron adquiriendo roles
nuevos, inclusive en industrias, en organizaciones, en empresas privadas y también en el servicio público y en el gobierno. Y se fueron generando lo que hoy día todavía existe, que son terapias de la conducta, terapias cognitivas, terapias cognitivo-conductuales, terapias de pareja, terapias de familia, y hay otra lista más, es amplia, sigue creciendo. Y estos son los que llamamos nosotros sistemas psicoterapéuticos, que son métodos y modelos que utilizamos nosotros para poder ayudar a un paciente o a varios cuando es en grupo o en pareja, ¿no? Todos estos sistemas psicoterapéuticos, estos tipos de terapia, han desarrollado en sí mismos modelos psicopatológicos, pruebas psicodiagnósticas de los trastornos que en sí mismo cada uno trata. ¿Cuáles son las funciones de un psicólogo clínico? Las podemos resumir en 6 principales. La más importante y pues la más conocida por las personas es la psicoterapia. Otra muy importante, la evaluación diagnóstico, la enseñanza, supervisión clínica, investigación y administración. Vamos a ver rápidamente cada una de estas 6. La psicoterapia, como les mencionaba, pues es la que más se le conoce a un psicólogo, inclusive la psicología en general es percibida como que solo es esto, ¿no? Pero obviamente son muchas más cosas. Y con la psicoterapia lo que se busca es un insight, o sea, como una pista, una chispa de conocimiento acerca de los orígenes de los problemas de una conducta anormal o problemas conductuales en general. Y aquí es donde veríamos estos temas de modelos y procedimientos que se aplican, porque se puede dar de manera individual, en pareja, como familia. También hay terapias grupales. Hay muchas maneras en que la psicoterapia hoy día se puede ejercer y practicar. Y cada modelo resulta el apropiado según la persona necesite y el psicólogo obviamente recomienda, ¿no? Otro aspecto importante de la función de un psicólogo clínico es la evaluación y el diagnóstico. Y esto en general se hace de manera específica al principio, llega un paciente. Y esto es un esfuerzo para comprender al individuo, recopilar información sobre el origen de la problemática. Exige mucha observación, hacer pruebas o tests en algunos casos, entrevistas, hablar con la persona, y esto lleva a que lo podamos evaluar y diagnosticar. O sea, diagnosticar significa saber qué tipo de problema de conducta normal está presentando. Otra función del psicólogo es la enseñanza. En este caso, esta conferencia que me han invitado a hacer, pues ejerce esa función y así como en este caso, se hacen instituciones por lo general universitarias en grados de posgrado o a nivel de licenciatura, pero también eso ocurre en el ambiente clínico, que es donde muchos psicólogos clínicos trabajamos, porque tenemos que darle también conocimiento de la psicología clínica a colegas que trabajan en la salud en general o en la salud mental, personal de la salud mental, terapeutas ocupacionales, enfermeros, etcétera, ¿no? Entonces la enseñanza es una función importante del psicólogo clínico, que puede ser a medio tiempo, no es necesariamente a tiempo completo, pero sí se da bastante. Otro aspecto que se puede considerar una variante de la enseñanza es la supervisión clínica. Esto es más como que todo, como un enfoque individual en un ambiente, por ejemplo, de universidad, un estudiante ya avanzado, casi por graduarse, o en internados. Realmente son prácticas controladas donde se supervisa a una persona que ya está a punto de ser psicólogo para irlo ayudando a que pueda dar y ejercer como tal, ¿no? Un aspecto muy importante en general en la psicología, pero también muy importante para la psicología clínica, es la investigación. La psicología, como se recordarán cuando estamos hablando de la historia, tiene un origen científico bastante fuerte. Se utilizaba el método científico, había laboratorios, etcétera. Y entonces hay una tradición académica de investigación en la psicología que todavía permanece. Y permanece porque el ser humano todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta.
Y esto asimismo facilita la efectividad del conocimiento experto que tenemos que tener a la hora de poder ayudar a las personas con conductas anómalas. Dentro de los temas que se pueden estar investigando son todos aquellos relacionados a la teoría de la personalidad, desarrollo y validación de instrumentos, valoración de una situación de una persona y diferentes técnicas de terapia que siguen expandiéndose y ajustándose inclusive a las nuevas tecnologías, a las maneras en que va evolucionando la sociedad, ¿no? Y la última función que los psicólogos clínicos llegamos a tener es una función administrativa. Realmente esta función es como por default, como dirían, ¿no? Es por una situación de evolución de carrera quizás, donde un psicólogo clínico puede llegar a tener un puesto, por ejemplo, jefe de departamento de psicología en una universidad o director de una clínica o vicepresidente de una empresa consultora que trata temas de psicología y las personas, o en un hospital puede ser el jefe de psicología, y pues realmente ya no ejerce tanto la función original para lo que se preparó un psicólogo clínico, sino que llega con funciones ya más administrativas, obviamente dentro del campo, pero administrativas al final de cuentas. Este aspecto que vamos a ver ahorita es el último de esta conferencia, es cuáles son las diferencias con los profesionales de la salud mental. Inclusive yo cuando estaba estudiando psicología, tampoco lo tenía muy claro. Psiquiatra, que psicólogo clínico y las otras especialidades de la psicología en sí mismos eh, son importantes de aclararlas, ¿no? Entonces acá tenemos, creo que es más fácil poderlos observar en esta manera concentrada. ¿Cuáles son estas diferencias en relación a un psicólogo clínico, que ya es lo que hemos estado hablando en esta conferencia, ¿no? El principal rol que creo que es importante destacar es con el psiquiatra, porque el psiquiatra no es psicólogo. El psiquiatra realmente estudió medicina, medicina la misma que estudió un pediatra, que estudia un oncólogo, que estudia un médico internista. Ellos estudian esta misma medicina, en la escuela de medicina. Y la psiquiatría equivale a una especialización como fue un pediatra, como fue un oncólogo, como fue un cardiólogo. Es igual. Por lo tanto, un médico psiquiatra puede recetar fármacos. Ningún psicólogo puede hacer eso, ni los psicólogos clínicos. Y obviamente por su origen biomédico, pues le dan una perspectiva biológica a los trastornos mentales. Ellos tienen esa habilidad de venir desde el lado del funcionamiento del cerebro, del cuerpo, etcétera, para dar explicación a problemas y trastornos mentales, desde ansiedad, demencia, todos los que existen, ¿no? Ahora, esto nos clarifica la diferencia de un psiquiatra con un psicólogo clínico y en general con cualquier psicólogo. Ahora, dentro de la psicología tenemos especialidades. Entonces, por ejemplo, tenemos psicólogos orientadores. Y los psicólogos orientadores se especializan en el uso de pruebas y en entrevistas. Por lo general los podemos encontrar en el campo educativo y el ocupacional. Y ellos se dedican más como a atender desajustes moderados, ¿no? Como podrán estar en una empresa o en una escuela, pues ahí por lo general tal vez no hay casos severos de depresión o pueden ser de problemas de aprendizaje o ese estilo, ¿no? El psicólogo escolar, que también en México le llamamos psicología educativa, se desarrollan en especializarse en atender a los niños en edad escolar. O sea, de todo su proceso de aprendizaje en la educación formal, ellos tienen esa especialidad y por lo tanto se especializan en la planeación del aprendizaje. Entonces entienden, conocen cómo las personas aprendemos según la etapa de vida en la que se encuentran. También ayudan a los estudiantes con problemas de aprendizaje que pueden presentar, los cuales pueden tener orígenes diferentes, desde internos hasta de su entorno inmediato. eh, y por lo tanto colaboran en equipos multidisciplinarios dentro de instituciones escolares por lo generalmente,
pero también con consultorías, por ejemplo, pueden asesorar en la Secretaría de Educación o especializarse en ver al aula como un ente, todos los alumnos juntos, y ver cómo generar mejores políticas de educación, maneras de aprender, también ayudar a los docentes a enseñar, etcétera, ¿no? Luego tenemos los psicólogos de rehabilitación, y estos psicólogos se especializan en ayudar a las personas que tienen discapacidades y barreras. En México también se les llaman necesidades educativas especiales. Estas personas son desde, pueden ser ciegos, sordos, autistas, ese tipo de personas, o inclusive algunos que han tenido problemas ya físicos y que tengan barreras en el acceso a la educación desde muchos puntos de vista, ¿no? Son impedimentos cognitivos o físicos, y ellos, como especialistas en esta rama, entienden obviamente el trastorno mental que la frustración de no poder encajar en un entorno, llamémosle normal, que es el de la mayoría. Esto ya genera un estrés en la persona, aparte de la dificultad motora que podría presentar, por ejemplo, un niño sordo, etcétera, ¿no? Por lo general, entonces trabajan en instituciones especializadas de educación especial, pero ahorita hay una tendencia mucho, se llama la inclusión educativa, que tratan de incorporar a estos alumnos dentro de los contextos normales de la educación, y entonces también trabajan con psicólogos educativos, como los que vimos anteriormente. Y finalmente tenemos otro que se llama psicólogo de la salud. Estos psicólogos de la salud se especializan en ayudar a las personas a tener estilos de vida saludables, se llama prevención de enfermedad y promoción de la salud. Por ejemplo, personas que fuman, que no hacen ejercicio. Actualmente hay muchos problemas que se originan de estilos de vida no saludables. Por ejemplo, la diabetes, en algunos casos pudo haber sido prevenida, que no se generara problemas de hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Ese tipo de problemas. Entonces se especializan en cómo promocionar y mantener la salud, o en el caso de que ya la persona está enferma, cómo ayudarles desde el punto de vista a ajustarse a una dieta o a sus medicamentos. En algunos casos sí genera estrés en la persona en sí misma, pero también en su entorno familiar. Hay muchos aspectos que el psicólogo de la salud tiene que atender en el contexto de salud y enfermedad. Y su enfoque pues es el tratamiento de la persona y su familia, los que lo atienden en su enfermedad, o pues prevenir y promocionar estilos de vida saludables. Con esto quiero terminar mi presentación y les doy muchas gracias por su tiempo, y esperamos cualquier cosa tengan dudas, me puedan buscar. Muchas gracias.